Buenos días, soy Stefano de la Náutica Río de Empuria Brava. Hoy os presentaremos una semirrígida de la marca Marlin, una marca italiana, y además de este modelo concreto os explicaremos un poco más detalles sobre la gama de la marca Marlin. Empezamos por las semirrígidas. Algunos clientes no conocen este producto o por lo menos no conocen las ventajas de este tipo de barco. Semirrígida, lo dice el nombre, es una barca hinchable con una parte de su casco que es rígido. De hecho, toda la obra viva es rígida como un barco normal y a esto se le añaden los flotadores. ¿El resultado qué es? El resultado es un barco con algunas importantes características que se traducen en ventaja. Primero, es un barco muy ligero. En este caso, un barco de 8 metros que pesa 960 kilos y evidentemente es bastante más ligero de un barco tradicional, un barco rígido de 8 metros. Esto nos da otra ventaja, la ventaja en navegación. El impacto en la ola es mucho más suave. Al tener menos peso, tienen menos inercia y cuando el barco impacta en la ola, el golpe es más suave. La capacidad de penetrar en la ola y de entrar en la ola y luego de salir de ella es inferior, es decir, entran menos en la ola y al final nuestra navegación es más suave. No damos golpes fuertes, sino golpecitos más pequeños. Otra ventaja, son barcos súper estables, tan estables que cuando se homologan se puede homologar con un número de personas a bordo muy alto, en este caso por ejemplo 12 personas. Si lo comparamos a un barco rígido de 8 metros estaríamos probablemente sobre las 8 personas máximo en un barco de 8 metros. Al ser muy estables, cada vez que el barco en navegación se inclina de un lado a otro, el barco se vuelve a poner recto inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando el flotador toca el agua, empieza a entrar en el agua, su capacidad de empuje es enorme. Es como si intentamos poner debajo del agua una pelota. Es muy difícil. Lo mismo con un flotador de una semirrígida. Es imposible hacerlo entrar en el agua. Otra ventaja de una semirrígida es justamente el flotador, el tener un flotador a nivel de seguridad y confianza, mejor dicho, cuando estamos navegando, cuando estamos haciendo algún tipo de maniobra. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un elemento hinchable a todo alrededor del barco nos da aquella tranquilidad a la hora de hacer una maniobra y tener el miedo de tocar contra otro barco, contra un pantalón. Evidentemente un flotador se puede dañar si le damos un golpe fuerte, esto está claro, pero es capaz de absorber pequeños impactos. Y entonces el cliente, normalmente el usuario, sobre todo el menos experto, se siente más tranquilo a la hora de usar un barco y tener que acercarse a la gasolinera, hacer una maniobra, acercarse a otro barco en una cala, es también una ventaja. ¿Qué más podemos decir? Bueno, la marca Marlin. La marca Marlin es una marca italiana, una marca que existe desde casi 40 años y es pionera en lo que es la producción de barcos semirrígidos. Siempre se ha dedicado y solamente a este tipo de producto. Tiene una gama bastante extensa, barcos fuera borda como esto, barcos intraborda también, divididos en diferentes gamas. En la página internet de la marca Marlin o en nuestra página Náutica Río podéis ver toda la gama de la marca. Usan productos de alta calidad. En este caso, por ejemplo, el neopreno es Ipalon, 1300 gramos por metro cuadrado en este modelo en concreto. Y a nivel de casco, de la parte rígida, usan resinas isoftálicas que protegen de la posibilidad, del riesgo de osmosis y a nivel estructural tienen lo que llaman un triple casco. Un triple casco en realidad significa una estructura compuesta de 3 partes, lo que es el casco, lo que es la estructura interior y lo que es el pianal,
y juntas, todas juntadas entre ellas. De esta manera el conjunto de la obra viva es muy rígido, es muy fuerte, resiste muy bien a las torsiones y nos da una seguridad, además de una duración a lo largo de la vida del barco muy grande. Los cascos Marlin merecen también algunas palabras. Son barcos que navegan de forma excepcional y es cierto, son barcos que tienen mucho uso en las empresas de charter, empresas es decir, de alquiler de barcos, porque son barcos de alta calidad. El feedback, la respuesta que tenemos de nuestros clientes cuando han probado varios barcos y luego prueban una Marlin es de enorme satisfacción. Se dan cuenta que hay pocos barcos en el mercado que navegan muy bien. Casi todos los barcos tienen un step que mejora lo que es la navegación, sobre todo el consumo, la resistencia al agua y las prestaciones. Pero lo que cuenta es la forma del casco, cómo entra en la ola y el impacto, que es muy suave, además de una estabilidad excepcional. Hoy para este vídeo os enseñaremos de hecho dos barcos del mismo modelo, la Marlin 790 Dynamic, y así podremos enseñar algún detalle y algunas diferencias entre las opciones que tenemos instaladas en uno y en el otro, y así tendréis una visión, como decir, más completa de todas las diferentes posibilidades. Marlin 790, un barco, lo dice el nombre, de 7 metros 90, 6,99 de homologación, en algún país esto es importante, y 3 metros de manga total. No olvidamos que cuando queremos transportar estos barcos, el flotador se deshincha y el barco en su conjunto llega a 2,50 metros. Entonces podemos transportarlo con un remolque sin ningún problema, sin ningún permiso, por la carretera y dejarlo deshinchado, por ejemplo, en invierno, en nuestro garaje o en un sitio donde queremos guardarlo. El barco pesa 960 kilos, tiene un depósito de combustible de 270 litros, un depósito de agua de 80 litros, puede llevar hasta 12 personas en categoría C, un motor de 250 caballos y la posibilidad de 2 motores más pequeños. El barco en su configuración, en su layout, tiene 3 zonas distintas de forma un poco esquemática. La zona de popa, donde podemos montar una mesa, donde podemos comer bastantes personas juntas porque la forma del asiento de popa es en forma de U y el asiento de la consola también, al tumbarse el respaldo, se puede usar como banqueta por ambos lados. Y una vez que quitamos esta mesa, también podemos poner un suplemento y crear un único solarium. Entonces este respaldo se tumba hacia atrás, de esta manera, y tenemos una zona muy grande que se añade a lo que veremos en la zona de proa. En navegación, esto es uno de los puntos más bonitos para sentarse, es la banqueta delante de la consola. Evidentemente luego veremos lo que hay dentro de la consola y aquí me gusta destacar este cojín en proa, donde podemos tumbarnos y realmente la posibilidad de hacerlo aún más grande con este suplemento. Este suplemento naturalmente se pone en un cofre cuando no se usa. Y de una forma muy sencilla conseguimos un solarium que va desde la consola hasta la proa, son más de 2 metros de longitud y va perfecto cuando estamos en una cala, se aprovecha muchísimo. Debajo del cojín hay un cofre muy grande, lo mismo tenemos en popa. Aquí solemos guardar todos los cojines. La consola esconde un gran espacio de estiva y la posibilidad, si queremos, de instalar un inodoro y un fregadero. Y así tenemos una de las opciones que a veces es imprescindible para algún cliente,
el hecho de tener un baño en el barco. También desde aquí accedemos al embarque del depósito de agua. El sistema de agua dulce con una ducha es incluido en lo que es el barco estándar. Marlin, a la hora de pedir los barcos, nos permite elegir el color de las tapicerías. Hay algún color disponible, evidentemente, y de los flotadores también podemos como opción escoger un color distinto. También podemos decidir de aplicar, de pedir estos elementos que permiten subir y bajar del barco incluso con zapatos sin el riesgo de dañar el flotador. Son elementos que encontramos en los barcos profesionales, en los puertos, y a algún cliente le gusta tener este toque profesional, heavy duty, llamámoslo así, también en un barco de recreo. En los laterales del flotador, en la zona de proa, tenemos estos puntos de seguridad, muy práctico, muy cómodo, sobre todo cuando estamos navegando. Y no olvidamos el tema de compartimentación. Los flotadores de una Marlin tienen 5 compartimentos distintos y esto da aún más seguridad. En el caso desafortunado de pinchar uno de los compartimentos, evidentemente tenemos los otros que siguen dándonos máxima flotabilidad. Espacio de estiva no falta. Hemos visto el cofre en la zona de proa, la consola. Debajo del asiento del piloto también hay un espacio bastante grande para guardar ciertos elementos, y el solarium de popa, que esconde también un espacio para guardar aún más pertrechos. El barco viene con unos puntos de anclajes, 2 en proa y 2 en popa, para poder levantarlos usando unas correas especiales en el caso de llegar a una grúa, imaginemos en un puerto, que tenga la pluma, es decir, la estructura demasiado estrecha. Para no arriesgar de dañar el flotador, cerrándolo demasiado fuerte, o bien deshinchamos el flotador, esto a veces es obligatorio hacerlo antes de ir al agua, o bien, si tenemos estas correas, podemos levantar el barco sin problema. De hecho, las 4 se juntan en un solo punto de anclaje y la grúa, aunque tenga solamente el gancho, ya vale para levantar el barco. Y están hechas a medida por cada modelo. En la popa tenemos la escalera normal en una plataforma, y también aquí tenemos la ducha de la embarcación. La escalera es telescópica y bastante larga. De hecho, toca el suelo aquí y es bastante fácil de guardar. Ahora iremos a ver el otro barco con el motor montado y podemos decir alguna cosa sobre ello. El motor aconsejado para este barco es entre 200 y 250 caballos. En este barco tenemos un 225, un Mercury V6 de nueva generación, un motor que nos permite alcanzar alrededor de 35 nudos de velocidad máxima en condición de navegación. Las plataformas son un elemento que destaca y se diferencia con respecto a otros barcos. ¿Por qué? Porque Marlin ha tenido una buena idea a nivel de proyecto cuando ha dibujado sus plataformas. ¿Qué ha hecho? Ha acortado el flotador, lo ha interrumpido aquí, y esto permite que la plataforma salga hacia afuera, ocupando de hecho un espacio añadido alrededor de unos 20-30 centímetros más. En muchos barcos, podéis verlo en el mercado, el flotador llega hasta atrás del todo. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando el astillero luego monta unas plataformas, se quedan súper estrechas, más o menos desde aquí hasta aquí. Y el tipo de uso, el tipo de aprovechamiento que le podemos dar es muy relativo, muy inferior a este. Esta es la consola. Marlin nos permite añadir muchos accesorios a nivel de navegación, muchas pantallas, porque han creado una consola con una superficie muy grande. Aquí tenemos instalados los relojes del motor
y una radio, pero está claro que podríamos instalar un GPS de 12 pulgadas sin ningún problema. El mando se pone aquí a estribor, a mano derecha del piloto, y podemos caber 2 personas, quedamos bastante protegidos del viento y es una zona de conducción perfecta. El suelo de este barco, de toda la cubierta, ha sido recubierto con un producto especial, se llama Deckmarine. Es un producto sintético, muy suave al tacto y es bastante bonito usarlo, no calienta en verano y también tiene función de antideslizante. Por lo tanto, lo hemos instalado desde las plataformas de popa, la bañera, hasta el botalón de proa. Aquí podemos ver el solarium en la zona de popa cuando no montamos la mesa y cuando no queremos simplemente tener un asiento. Podemos añadir este elemento, que de hecho es una madera plegable más un cojín, y conseguimos una superficie para tumbarnos. La proa del barco incluye una pequeña roldana para pasar el cabo de la cadena. Tenemos aquí un cofre y aquí cabe un ancla, unos metros de cadena y el cabo. Como opción podemos escoger de instalar un molinete eléctrico. En este caso hay que modificar la pieza para poder montarlo. Esta es la versión estándar de la consola, es decir, una consola sin el inodoro, pero con mucho más espacio para estiva. Entonces, preparado para lo que es la instalación opcional, y si no, se queda así, como un espacio más. Aquí vemos el toldo parasol, una de las opciones que aconsejamos a los clientes en una zona como la nuestra, donde hay mucho sol. Y si tengo que dar un consejo personal sobre la configuración de este barco, yo siempre aconsejo 2 o 3 accesorios para completar lo imprescindible. Un toldo parasol como esto, de buena calidad, en inox, se puede usar también en navegación. El suplemento solarium en popa y en proa, la mesa y una lona por lo menos para proteger la consola, así que cuando dejamos el barco en el puerto toda la parte más sensible se quede protegida. Hay más opciones que podemos poner, por ejemplo un arco de radar de acero inoxidable, queda muy bonito y ahí se puede aplicar el toldo parasol, aunque es otro tipo de toldo parasol. Se puede poner un frigorífico eléctrico y un soporte motor auxiliar. Hay pocas opciones más que podemos elegir y algunas sin duda no son imprescindibles. La marca Marlin produce una gama de barcos semirrígidos bastante amplia. Se va desde los 5 metros hasta los 11 metros y en futuro habrán barcos más grandes. Como comentaba al principio, tienen algunos barcos dentro fuera borda, con motor intraborda, con cola, y los otros modelos, la mayoría, en versión fuera borda. La diferencia fundamental es que en los barcos dentro fuera borda hay una plataforma de baño en popa enorme y se puede aprovechar muchísimo, es fantástica. Por otro lado, evidentemente con el motor dentro fuera borda se requiere más atención, más mantenimiento y algún cliente prefiere ir directo a lo que es el fuera borda, aunque pierda un poco de espacio aprovechable en la popa. Aunque como hemos comentado, estas plataformas laterales están muy bien. La gama normal, llamámoslo así, en realidad es una gama de lujo. En Marlin incluye varios modelos como la 226 de 6 metros, la 274 de 7 metros y medio, la 298, etc. Y son barcos con un acabado de alta calidad, teca de Birmania, unas consolas muy grandes, una zona de proa en fibra de vidrio que se une con lo que es los flotadores, generosa yo diría, porque no han escatimado lo que es los elementos del barco.
evidentemente este tipo de conjunto, que yo llamo un poco de lujo, es un nivel premium. Por otro lado, hay una gama que es la gama Dynamic, y este es el modelo más grande, que consigue tener un nivel de calidad-precio muy alto sin renunciar a lo que es lo importante del barco, es decir, flotadores en Nipalon, triple casco a nivel estructural y unos elementos básicos que de hecho en muchas otras marcas son opcionales, y conseguimos un barco perfecto. La 790 para mí es uno de los mejores barcos de la gama Marlin. Es grande, tiene mucho espacio interior, la manga interior es una de las más altas en el mercado, viene bien equipado, cofres, cojines, la ducha, evidentemente el parabrisas, todo lo que hace falta solo añadirle un par de cojines, una mesa y ya tenemos un barco completo. No olvidamos la última gama, la más novedosa de Marlin, que son los modelos que llaman 24, que han ganado un premio como mejor barco del año hace poco. Es un barco, la versión SR, muy espectacular porque tiene un parabrisas que va de lado a lado y una configuración bowrider en la proa, algo nunca visto en la semirrígida. Os invito a mirarlo en nuestra web o en la web de Marlin. Dicho esto, pienso que hemos acabado la explicación del modelo Marlin 790. Os invito a verlo aquí en nuestra instalación en Ampuria Brava. Os invito a dejarnos algún comentario si tenéis alguna pregunta y espero que disfrutéis del vídeo. Gracias.